Para que Dios pueda bendecirte a través de su palabra, tenemos que estar dispuestos y atentos. Y pedirle a Dios que cada verso que nosotros leamos nos lo revele. ¿Cuántos saben que la palabra es práctica? La Biblia es práctica. Y lo más importante es que cada verso nos lo revela el Señor. ¿Sabes para qué? Para ponerlo por obra. ¿Dónde lo vamos a poner en práctica? Primero en nuestra familia, ¿sí o no? Con nuestros hijos, con nuestro esposo, ¿verdad? Los varones en su rol que les corresponde, las mujeres, los hijos. Después, nosotros tenemos que ser ejemplo a quienes, a los demás, ¿verdad? Decía el pastor, fíjate, muchos jóvenes no quieren saber nada de la iglesia porque no ven a nosotros, y yo lo digo por mí que soy padre, no nos ven a nosotros como ejemplo, no nos ven a nosotros como gente que está aprendiendo de la palabra de Dios y que debemos ponerla en práctica cada día. ¿Cuándo? Cada día, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Pon tu mano al corazón, le vamos a ir al Señor, que Dios nos abra el entendimiento, que abra nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, y que esta palabra sea de bendición, ¿verdad?, para nuestras vidas. Señor, te damos gracias te damos por ese privilegio que tú nos das de estar en este lugar, Señor, para alabarte, Señor, para bendecir tu nombre, para aprender, Señor, de tu palabra. Y Señor, hoy te pedimos, Señor, que tu palabra sea revelada a nuestro entendimiento, para que la podamos bajar a nuestro corazón, Señor, y que quede sembrada como esa buena semilla que cae, Señor, en buena tierra, para que esta palabra dé mucho fruto, Señor, a su tiempo, y que tú puedas seguir, Señor, haciendo esa obra perfecta que tú quieres en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén, amén, amén. Y hoy vamos a ver vamos a tocar un tema muy importante que se llama, ¿cómo se llama? Fortaleciéndonos en el Señor, fortaleciéndonos en el Señor. ¿Cuántos saben que nosotros como cristianos tenemos este recurso, tú y yo, de ir al Señor para que Dios nos dé nuevas fuerzas? Mira, te voy a decir algo, la situación en estos tiempos está bien difícil. La situación social, la situación económica, la situación con tus hijos, con tus jóvenes, está bien difícil. Y fíjate bien que nosotros vamos a estar pasando por muchas pruebas, situaciones difíciles, que tú y yo tenemos que enfrentar, ¿verdad? De la mejor manera posible. A ver, yo te pregunto, ¿cuántos han estado pasando por pruebas, situaciones difíciles? A ver, levanta la mano. Hasta enfermedades, ¿verdad? Hoy hay mucho dengue. Hay dengue, ¿verdad? Hay muchas, fíjate, te lo voy a decir como médico, hay muchas enfermedades que antes nosotros no las veíamos. Y antes enfermedades que nada más les daba la tercera edad, ahorita lo estamos viendo en los jóvenes. Y todo esto que está pasando, ¿verdad?, es producto de la situación que hay a nivel mundial. ¿Qué dice la Biblia? Fíjate que la maldad del mundo iba a aumentar. ¿Sabes por qué están pasando todas estas cosas en el mundo? Por la maldad en el corazón del hombre. Y podemos ahora entender cuántas cosas, ¿verdad?, hay en el corazón del hombre. Cada vez tú puedes ver situaciones que antes no veías y que ahora tú y yo las estamos viendo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si tú y yo sabemos que Dios nos puede fortalecer, nos puede dar nuevas fuerzas para seguir adelante, tú y yo tenemos que estar buscando a Dios cada día. No se vale que a veces dejamos a Dios por un lado o no tenemos tiempo para Dios por un montón de actividades que nosotros estamos haciendo. Ponemos a Dios en segundo lugar de nuestras vidas. Pero te voy a decir, si tú y yo no estamos, ¿verdad?, en comunión con Dios, te voy a decir algo, te vas a debilitar.
tus fuerzas te van a ir menguando, van a ir disminuyendo. Porque cada situación que tú y yo estamos pasando, ¿verdad? Sabes, esas situaciones que tú enfrentas te van restando energía, te van restando fuerzas. Hay veces que tú estás pasando situaciones de mucho estrés. No sé si alguien ha pensado o ha dicho algún día, ¿verdad? Este problema que tengo es más fuerte que mis fuerzas, es más grande que mis fuerzas. ¿Cuántos han dicho esto? Este problema, porque tengo una cosa, yo sé que ustedes, algunos de ustedes han estado pasando por situaciones fuertes, muy fuertes, que los han debilitado. Pero esta plática es para que tú y yo entendamos que tenemos que ir diariamente al Señor, que tenemos que estarnos fortaleciendo en el Señor, porque Él es el único que nos puede levantar, Él es el único que nos puede animar, Él es el único Dios que nos puede dar toda la fortaleza. Te voy a decir para qué, para que ninguna prueba, ¿verdad?, te eche para abajo y te abata. Si tú y yo no estamos buscando esa fortaleza en Dios, en estos tiempos, te voy a decir algo, no la vamos a hacer. La siguiente, por favor. ¿Qué dice Efesios 6:10? Fíjate, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en quién? Y en el poder de Dios. A ver, lo vamos a leer todos a la de 3. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de Dios. Y este es un mandato. Te dice Dios, fortalécete en el Señor. Fortalécete en el poder de su fuerza. No te dice si quieres o si te dan ganas o cuando estés animado. Este es un consejo para la iglesia en el tiempo de hoy. Tú y yo debemos de fortalecernos en el Señor. Tú y yo debemos buscar más de Dios. Tú y yo tenemos que estar cerca de Dios y decir, Señor, fortaléceme. Porque te voy a decir una cosa, nadie sabe, ni tú ni yo sabemos, cuándo va a venir el día malo. Y tú debes estar fuerte, fortalecido. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos tienen un problema, una situación imprevista y pum, los tumba? Se caen gacho. No, ya, se acabó todo. Luego se enojan con Dios, se enojan con la familia, dejan de asistir a la iglesia, dejan de orar, dejan de buscar a Dios. Porque ¿sabes qué? Porque tú y yo no estamos previniendo el día malo. Por eso es un mandato del Señor, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Es un recurso que Dios nos está dando, ¿verdad? Que si te faltan fuerzas, si te sientes debilitado, está el poder de Dios para todos. Todos tenemos este recurso, ¿verdad? Y lo único que tenemos que hacer, ¿verdad?, es que nosotros busquemos a Dios. Fíjate, aquí decía, muchas veces buscamos esas fuerzas, esa fortaleza en las cosas del mundo, en la autosuficiencia. ¿Cuántos dicen, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer? No necesito de bules para nada. Estás confiando en tus propias fuerzas. Estás confiando en tu propia sabiduría. Dice la Biblia que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? ¿En qué otras cosas nosotros nos apoyamos mucho? En los bienes materiales. Aquí ponía nuestra sabiduría, nuestras propias fuerzas. Y muchas veces, te voy a decir una cosa, dejamos este recurso de Dios porque ya no oramos como antes, porque ya no le buscamos como antes, porque nosotros creemos, ¿verdad?, que estamos bien y que no necesitamos más de Dios. Y cuando viene la situación difícil, ¿sabes? Ahí verdaderamente Dios va a probar tu corazón y mi corazón, si estamos confiando en Dios o no, ¿verdad? La siguiente, por favor. Dice, debemos entender que nuestra lucha, ¿qué dice? No es contra personas,
sino contra huestes espirituales de maldad, ¿qué dice? En las regiones celestes, cuyo objetivo es que debilitar nuestra fe y nuestra comunión con. Ese es el objetivo del enemigo, del diablo, debilitar tu fe, que para que ya no lo busques, para que ya no creas en su palabra, para que tú ya no, ¿verdad? Para que tú te alejes de Dios. Esa es la función del enemigo, debilitar nuestra fe y nuestra ¿qué? Comunión con Dios. Nuestra lucha no es contra personas, no es contra tu esposo, ¿verdad? Dicen las mujeres, bien me lo decía mi madre, no te cases con este energúmeno. No es con el esposo, no es con los hijos rebeldes que a veces no te hacen caso. Sabes, nuestra lucha son contra espíritus, ¿verdad? Malos, que vienen y quieren fastidiarnos, quieren debilitar nuestra fe, ¿verdad? Y por eso tú y yo tenemos que entender que si nuestra lucha es espiritual, tú y yo tenemos que tomar nuestras armas espirituales. Porque si en esa lucha espiritual, fíjate bien, tú quieres luchar contra esas fuerzas de maldad con tus armas carnales, terrenales, te vas a debilitar. Muchas personas se están debilitando por eso. Están, ¿verdad?, confiando en sus propias fuerzas. No toman las armas de Dios espiritual. No estamos orando, iglesia. No estamos orando como lo piden estos tiempos. Iglesia, no estamos leyendo la palabra de Dios como lo piden estos tiempos. Y por eso hay iglesias, sabes, bien débiles, debilitadas. Porque no estamos buscando al Señor. Porque estamos confiando en que nuestras propias fuerzas, en nuestra sabiduría. Pero hoy, ¿verdad? Hoy este tema nos va a decir que Dios está al alcance de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Verdad? Solamente necesita un corazón dispuesto, ¿sí o no? Solamente necesita que tú y yo nos dispongamos a buscar más de Dios. Yo te voy a decir algo, yo no busco mucho de Dios como mi esposa o mi hija. Mi esposa la veo leyendo la Biblia mañana, tarde y noche, orando mañana, tarde y noche. Y yo digo, Señor, Señor, Señor. ¿Cuántos saben que las mujeres oran más? Sí. Muchas veces, te voy a decir, y más a los varones, las mujeres están cubriendo nuestro hogar más que los hombres, están orando por nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestros hijos. Y a veces nosotros como varones estamos durmiendo. Nos estamos echando un coyotazo, ¿verdad? Durmiendo. Pero es tiempo, iglesia, de que tú y yo entendamos, ¿verdad? Que nuestra lucha, ¿qué es? Espiritual. Es espiritual. La siguiente, por favor, ¿qué dice? Fíjate. Muchas veces como cristianos somos muy buenos, es más, voy a poner otra palabra, somos rete buenos en aparentar que estamos bien, cuando en realidad estamos pasando, ¿qué dice? Por un tiempo de debilidad. Muchas veces estamos pasando una situación bien difícil, que nos resta las fuerzas, que nos hace sentir, ¿verdad?, que estamos debilitándonos, pero no pedimos apoyo ni consejo, ni venimos a la oración. Y queremos aparentar, fíjate, delante de todos que estamos muy bien, ¿sí o no? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, ¿verdad? No nos gusta que la gente se entere de la situación que estamos pasando. Aparentamos que estamos bien o nos ponemos una careta de que somos bien fuertes. Pero Pablo decía, Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar al fuerte. Y le decía Pablo, al apóstol Pablo, bástate mi gracia
porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Fíjate, Dios le decía al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él quería que le quitara una debilidad, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Cuando tú y yo reconocemos que estamos pasando una situación difícil, que nos está debilitando, y nosotros nos disponemos para recibir más de Dios, en ese momento el poder de Dios se va a manifestar en tu vida y en mi vida. Pero si tú te haces fuerte, si tú aparentas que no estás pasando ninguna situación y ni siquiera buscamos de Dios, ¿sabes? Te vas a debilitar. Te vas a debilitar. Te vas a desanimar, ¿verdad? Se te van a acabar las fuerzas, el ánimo para que nosotros, ¿verdad?, sigamos adelante. La siguiente, por favor. Fíjate, busqué unas definiciones. Debilidad, ¿qué significa debilidad? A ver, vamos a leer, ¿qué significa debilidad? Vamos a ver, ¿qué dice? Falta de vigor, de fuerza y de ánimo. La pregunta es, ¿cuántos nosotros hemos pasado por este tipo, ¿verdad?, de situación? Falta de vigor, de fuerza, de ánimo. ¿Qué significa fortaleza? Es lo contrario, fuerza, vigor, vitalidad, energía, potencia y ánimo. ¿Qué es fortalecer? Hacer más fuerte o vigoroso. Fortalecer es que Dios nos haga más fuerte y vigoroso. Todos estos conceptos de fortaleza, ¿verdad?, vienen de Dios. A Dios no se le hace difícil, iglesia, de darnos esa fortaleza que tú y yo necesitamos. No se le hace difícil porque Dios es nuestra fortaleza, ¿verdad? Dice una cita, ¿verdad? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de ¿qué? De las tribulaciones. Es nuestra fortaleza. Nos hace fuerza, nos hace fuertes, nos aumenta las fuerzas, nos da más ánimo, nos permite enfrentar esas situaciones, esas pruebas de la mejor manera posible. Pero solamente eso viene ¿de quién? De Dios. Muchas veces nos quejamos nada más. Qué tristeza, brother, que estamos en situaciones y empezamos es que nadie me hace caso, es que nadie me entiende, ¿verdad? Y no buscamos apoyo ni buscamos de Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Pero eso sí, para quejarnos, murmurar y criticar, mira, estamos, pero bien. Pero tenemos que entender eso, ¿verdad? Que nuestra fortaleza, ¿de quién viene? Viene de Dios, ¿verdad? La siguiente, por favor. Mira, esta diapo está bien interesante. Existen dos tipos de debilidad, una física y otra ¿qué? Espiritual. Pero muchas veces confundimos, ¿qué dice? La debilidad espiritual. Mira, hay muchas situaciones que te van a restar fuerte, te vas a sentir débil y dices, no, es que me faltan vitaminas. Me voy a ir con el doctor que me recete, ¿verdad?, un Neurobión, que me recete complejo B inyectado, que me dé unas vitaminas. ¿Sabías que el negocio de las vitaminas a nivel mundial es un negocio supermillonario que nunca está en números rojos, siempre está en números negros? Por esto. Porque muchas situaciones que están pasando las personas espirituales creen, piensan y suponen que es porque les faltan vitaminas. Deme una vitamina bien buena, doctor, para que es más, si me pone un suero vitaminado, ¿a quién les han puesto suero vitaminado? ¿Cuántos han inyectado complejo B? Dolo Neurobión, a ver, amén. No, sí, a ver, levanten la mano, pues sí, todos. A veces por un dolor pero muchas veces, sí o no, porque decimos,
me faltan fuerzas, me siento débil. ¿Sí o no? Por eso es bien importante, iglesia, que entendamos cuando tú y yo estamos pasando por una debilidad física o una debilidad ¿qué? Espiritual. La siguiente, por favor. Fíjate, y hay síntomas bien parecidos. Síntomas de debilidad física: cansancio, falta de vigor, debilidad muscular, falta de fuerzas, falta de ¿qué? De energía. Esto se puede ver con las que van al gimnasio. A ver cuántos van al gimnasio, que nos vengan a hacer aquí unas rutinas. ¿Y qué pasa cuando cuando te ponen los ejercicios bien fuertes? ¿Sí o no sales sacando la lengua? Sales sacándola, sudando, ¿sí o no? Sientes que las piernas te tiemblan. Mi hija llegaba, porque empezó a ir al gimnasio, ¿verdad? Y llegué, ay papá, no puedo caminar, dice. Necesito, ¿verdad? Que ándale, vitaminas. Ahora, síntomas de una debilidad espiritual: desánimo, tristeza, apatía, falta de interés por buscar a Dios, por leer la Biblia, falta de interés para orar, falta de fe, incredulidad, una desesperanza que hay en esa persona, una vida monótona, se hace la vida bien monótona, se pierde, ¿sabes qué? El gusto y el sentido por la vida. Empiezan a caer en una rutina terrible, espantosa. ¿Cuántos les ha pasado eso? Yo creo que a todos nos ha pasado, de veras. Caes en una rutina que dice, esto es la vida cristiana, esto es el matrimonio, porque lo mismo, la misma rutina. Pero sabes, Dios quiere hoy, ¿verdad? Hoy darnos esas fuerzas que necesitamos. Fíjate, ¿qué nos puede llevar a sentirnos débiles? Cuando tú y yo pasamos por una enfermedad aguda o crónica, o tenemos una enfermedad aguda o crónica. Por ejemplo, ahorita lo del dengue. Cuando me han hablado y decir, ¿sabe qué, doctor? Tengo dengue. Y dicen, no tengo fuerzas, estoy tirado ¿en dónde? En la cama. Están tiradas en la cama. No tienen fuerzas porque hay enfermedades agudas o crónicas que quitan las fuerzas. Pero ¿qué crees? Que también la enfermedad, hay enfermedades que te restan. Si me pasas la siguiente de esta, brother, la siguiente. ¿Qué nos puede llevar a sentirnos débiles? Enfermedades, pero también problemas, sí o no, familiares. ¿Cuántas veces tienes situación con tu matrimonio o un hijo que te restan las fuerzas? Que te dices, ya no sé qué hacer, me siento débil, estoy pasando una situación bien difícil con mis hijos. Y te va una cosa y te restan las fuerzas, te sientes impotente cuando estás pasando una situación bien terrible con algún hijo. Te sientes desfallecer. Porque esa situación, ¿sabes?, te está agobiando. Problemas económicos por pérdida de un ser querido. Cuando una pareja está pasando por un divorcio o separación. O está pasando por situaciones que dice que nos causan angustia y ¿qué más? Yo te pregunto, ¿cuántos han pasado alguna vez una situación de esta? A ver, levanten la mano. Vamos a ser honestos con Dios. Dios te va a tomar una foto ahorita. ¿Cuántos hemos pasado por una situación de estas? Todos, yo creo que todos. A veces hemos enfrentado situaciones que son más grandes que nuestras fuerzas, pero nos olvidamos que nuestro Señor nos puede dar nuevas fuerzas como las del búfalo. ¿Cuántos han leído eso? Amén, ¿verdad? Dice Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. ¿Cuántos han pedido esas fuerzas como las del búfalo? ¿Verdad? Porque nosotros entendemos que el búfalo es un animal que tiene mucha fortaleza. Ahora,
¿Cuántos quisieran esas fuerzas cuando estás enfrentando una situación difícil, verdad? Que tengas las fuerzas del búfalo, pero no para descontarte a tu marido, ¿no? Sino que tengas esas fuerzas para que podamos pasar de la mejor manera que esa situación difícil, ¿verdad? Y que el Señor, fíjate, el Señor ha prometido, iglesia, nos ha prometido darnos esas fuerzas como las del búfalo. Que no se te olvide, Dios nos puede dar las fuerzas del búfalo. Cuando estemos pasando una situación difícil, cuando estemos debilitándonos o sintiendo que esas fuerzas se nos están yendo, nosotros podamos acudir, ¿verdad?, al Señor. Tenemos que acudir al Señor. La siguiente, ¿qué dice? Dice, todas estas situaciones adversas se pueden convertir ¿en qué? En una pesada carga que muchas veces no sabemos cómo deshacernos de ella y nos quita las fuerzas y ¿qué? Nos debilita. Dios me mostraba, mira, cuando estaba haciendo este tema, que hay muchas personas que están llevando cargas muy pesadas, que los están quitando las fuerzas, porque no han podido ponerlas en manos del Señor. Las estás llevando tú. Cargas que no te corresponden llevar, mujer, cargas que no te corresponden llevar, las estás llevando tú. Y te están debilitando y te están restando las fuerzas. Por eso, ¿sabes qué? Hoy es un buen día, iglesia, para poner tus cargas en manos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para tomar nuestra necesidad? Pero debemos nosotros, ¿verdad?, de estar conscientes de eso, de que tú no tienes por qué llevar ninguna carga, pequeña, por pequeña que sea. Tú tienes todas tus cargas, ponerlas ¿qué? En manos del Señor. La siguiente, fíjate, y aquí tenemos un pasaje de la Biblia donde David se fortaleció en el Señor. En 1 Samuel 36 hay un pasaje, ¿verdad? Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y ¿qué? Y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. A veces tú y yo podemos pasar por una situación de la que pasó David. Y te voy a decir en qué consistió. En que cuando David lo estaba persiguiendo el rey Saúl, se hizo de un ejército de muchos hombres. Y entonces ellos, como Saúl los estaba persiguiendo, todos ellos con su familia, pues se fueron a esconderse, tenían que vivir lejos de Israel, porque el rey Saúl lo quería matar, ¿verdad? Entonces se fueron a vivir cerca de una población que se llamaba el Negueb, cerca de Siclac. Y David y sus hombres constantemente salían, incursionaban otros pueblos para derrotarlos. Eran pueblos que no creían en Dios, eran pueblos idólatras. Entonces David con sus hombres salían constantemente. Yo creo que también eso les servía de preparación, de estrategia, ¿verdad? Entonces, fíjate, invadían otros pueblos y dice que mataban a todos, no dejaban a nadie vivo, y después regresaban a su campamento, por decir así, a su casa. Y en una de esas incursiones que se fueron, ¿qué crees? Llegó un enemigo, los amalecitas, y que llegan ahí a la población donde estaban toda la familia de David y de sus hombres, mujeres, niños, y ¿qué crees? Se los llevaron presos. Vino, los invadieron, se los llevaron presos, dijeron, no, pues aquí es la de nosotros, todos los hombres de guerra están fuera. Entonces es nuestra oportunidad para que nosotros podamos hacernos de un gran botín. ¿Y sabes qué pasó? Se llevaron a todos, mujeres y niños. Y dice la Biblia que cuando llegó David con sus ejércitos, con sus hombres, ¿qué crees? Que todo el pueblo estaba en angustia. ¿Por qué? Porque se habían llevado a sus hijos. El enemigo le había robado a sus hijos, a sus hijas y a sus bienes. Y la pregunta es, tal vez, ¿verdad? El enemigo te ha robado algo. Tal vez el enemigo te ha robado algo.
Y dice la Biblia que el pueblo estaba en angustia y que estaba llorando y clamando, y en ese momento, ¿verdad?, se les ocurrió echarle la culpa a David. Tanto era su situación, ¿verdad?, que dice que lo querían apedrear, tanto era su amargura de alma que dice que querían apedrearlos. Pero David, ¿qué hizo? David se fortaleció en Dios. No se quejó, también sus esposas, sus hijos se los habían llevado, pero te voy a decir una cosa, David no se quejó. David sabía quién era su Dios. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que David se fortaleció en quién, en Dios. Yo no sé qué situación estés pasando, mujer o varón. Yo no sé qué situación estés con tus hijos, con tu familia. Pero tienes que fortalecerte en Dios. Porque a veces, ¿sabes?, caemos en amargura, así como cayó el pueblo, en amargura, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué yo salgo de una y entro a otra? Pero ¿por qué, Señor, si yo voy a la iglesia y voy a mi célula? ¿Por qué? Te voy a decir por qué, porque Dios está probando tu corazón. Si tú estás confiando en Dios, y para eso Dios permite las pruebas, entiéndelo. Dios permite las pruebas para ver qué hay en tu corazón. Si en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, tú y yo estamos confiando en ¿quién? En Dios. Y que tú y yo podamos poner todas nuestras cargas en manos de Dios, ¿verdad? Y te voy a una cosa, la fe que tú tengas, tu fe, la oración de fe que tú hagas es lo que mueve la mano de Dios a tu favor. La fe que tú y yo tengamos en la oración es lo que mueve la mano de Dios ¿a qué? A nuestro favor. La siguiente, por favor. Debemos fortalecernos en el Señor. Isaías 35, fíjate este verso, es un mandato de Dios a la iglesia. Fortalezcan sus manos cansadas, afirmen sus rodillas débiles. Digan a los de corazón apocado es temeroso, digan a los de corazón temeroso, esfuércense y no teman. He aquí nuestro Dios viene con retribución, viene con pago. Dios mismo vendrá, ¿qué dice? Y nos salvará. ¿Cuántos creen que Dios viene con distribución? Que Dios, ¿verdad?, viene con retribución y Dios nos va a volver a nosotros a dar todo lo que el enemigo se robó. ¿Cuántos lo creen? Vamos a darle un aplauso a Dios, dale un aplauso a Dios, ¿verdad? Viene con retribución, iglesia, viene con pago, viene con retribución, no lo dudes. Él está viendo la situación que tú y yo estamos pasando. La Biblia dice que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus plegarias, a sus oraciones. Y Dios sabe nomás que está esperando que te acerques a Él. Que tú y yo reconozcamos que necesitamos de Dios, que no podemos solos. Que tú y yo creamos que de Él vienen las fuerzas, la fortaleza. Y que no importa lo que tú y yo estemos pasando. Dios, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Dios nos va a ayudar, sí o no, y nos va a sacar al otro lado. Pero tenemos, iglesia, que orar a Dios, creer en Dios, poner toda nuestra confianza, ¿verdad?, en Dios. La siguiente, por favor. A mí me encanta esta diapo. Porque esta diapositiva nos dice, no tienes por qué dudar de Dios. Y fíjate, nos dice a nosotros como iglesia, nos dice Dios, ¿qué no han sabido? ¿Qué no han oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó, ¿qué dice? Los confines.
Fíjate, si Él creó todo el universo con la palabra de su poder, ¿tú crees que Él no nos puede ayudar en esa situación difícil? Fíjate, dice, Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento, ¿qué dice? Tenemos un Dios que no desfallece, iglesia. Tenemos un Dios que no se fatiga, iglesia. Tenemos un Dios que no se cansa, porque Él es nuestra fortaleza. Y lo único que Dios está esperando es que tú y yo nos acerquemos a Él en plena certidumbre, que Él puede cubrir, ¿verdad?, todas nuestras necesidades. La siguiente, por favor. Y sigue diciendo Isaías en este capítulo, ¿qué dice? Él da esfuerzo. A ver, lo vamos a leer los dos versos a la de 3, los dos versículos, 1, 2 y 3. Él da esfuerzo. Flaquean y caen, ¿verdad? Él da fuerza al cansado, ¿verdad? Yo ponía, hoy podemos humillarnos, ser honestos con Dios y pedirle nuevas fuerzas. Decirles que nos sentimos debilitados, que las fuerzas nos faltan, que es pesada la carga que llevamos, pero que creemos que Él nos ayuda a seguir adelante. ¿Cuántos creen eso? Hoy es un buen tiempo, hoy es una oportunidad que Dios nos da de renovar nuevas fuerzas, ¿sí o no? Como las del águila. ¿Y por qué dice como las del águila? Porque esas nuevas fuerzas que Dios te va a dar hoy te van a permitir a ti volar sobre las tormentas. Te van a permitir volar arriba de las pruebas, de las situaciones difíciles. Vas a estar arriba y no abajo. Dios te va a poner por cabeza y no por cola. Vas a estar encima y no abajo. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Porque Dios nos quiere bendecir. Y lo único que quiere es un corazón dispuesto. Que hoy le digamos, Señor, sí estoy pasando una situación difícil. Sí estoy pasando una situación que me ha disminuido las fuerzas, pero hoy, Señor, hoy quiero que tú me restaures, ¿verdad?, por nuevas fuerzas. Debemos fortalecernos, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué dice Mateo 11:28? Hoy Dios te dice a través de Jesús, vengan a mí, ¿qué dice? Todos los que estén trabajados y cansados. Jesús ya llevó, ¿cuántos saben? Jesús ya llevó nuestra debilidad que en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Él se hizo débil en la cruz para que tú y yo recibiéramos, ¿verdad?, su fortaleza. Diga el débil que, ¿en quién? En Cristo Jesús. Somos fuertes, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque Él llevó nuestra debilidad en la cruz del Calvario y Él derramó su sangre preciosa en la cruz para que todo lo bueno de Jesús, todo lo bueno se nos transfiriera, ¿a quién? A nosotros, ¿verdad? Y todo lo malo de nosotros, ¿sabías tú que en la cruz del Calvario hubo una transferencia divina para todos aquellos que hemos creído en Jesús? Todo lo malo de nosotros se le transfirió a Jesús cuando estaba en la cruz. Todo el pecado, las transgresiones, las iniquidades, tuyas y mías, fueron sobre Jesús. Y todo lo bueno de Jesús vino ¿sobre quién? Sobre nosotros. Dice la Biblia, al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Para rescatarnos, ¿verdad?, de nuestra vana manera de vivir. Y hoy vamos a orar, iglesia. Hoy yo quiero que tú y yo, ¿verdad?, respondamos a este llamado. Vengan a mí, dice Jesús.
vengan a mí. Dice Dios, yo te daré nuevas fuerzas. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que hoy todos se pongan de pie. Que tú cierres tus ojos y que el Espíritu Santo te muestre qué cosas, qué situaciones tú has pasado que te han restado fuerzas. O estás pasando, iglesia, ¿qué cosas estás pasando? Hoy Jesús nos está haciendo una invitación, que vengamos a Él, que le pidamos a Jesús que nos fortalezca, que le pidamos a Jesús que tome nuestras cargas para que nosotros podamos descansar en Él. Mira, y Dios me mostraba que hay muchas personas que están pasando situaciones bien difíciles. Yo quisiera que pasen aquí adelante, todas las personas que están pasando situaciones difíciles. Hoy vamos a orar. Pasen por favor, hoy vamos a orar y vamos a decirle: Señor, renuévanos las fuerzas. Señor, hemos pasado por situaciones difíciles, ¿verdad? Que necesitamos tomar fuerzas de ti. Yo no sé, fíjate lo que tú has pasado, lo que estás pasando, pero Dios sí conoce tu situación, Señor. Y hoy vamos a levantar las manos, ¿verdad? Levanta tus manos, levanta tus manos. Y hoy le vamos a decir: Señor, hoy ponemos tu carga. Hoy pon tus cargas hoy, iglesia, en el Señor. Esa situación que tienes con tu matrimonio, esa situación difícil que tienes con tus hijos, a lo mejor es una situación económica que te ha restado las fuerzas. A lo mejor, iglesia, es una enfermedad. Hoy pon todas, ¿verdad? Todas tus cargas, ponlas en manos de Dios. Dile: Señor, por mucho tiempo he llevado esta carga tan pesada. Dios me muestra que hay mujeres que han estado llevando cargas bien pesadas porque están solas. Mujeres solas, mujeres que no tienen el apoyo de su esposo como ellas quisieran, están llevando cargas bien pesadas. Pero hoy te dice el Señor: pon tu carga en mí. Pon tu carga en mí. Jesús te dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Pon tu carga en manos de Jesús. Dile: Señor, sé honesta hoy con Dios. Vamos a ser honestos hoy con Dios. Dile: Señor, hoy he sentido, Señor, que me faltan fuerzas. Hoy me he sentido desanimado. Señor, hoy he sentido, Señor, que he tenido muchas situaciones difíciles, Señor, que me han agobiado, Señor, y que no he podido leer tu palabra, no he podido orar, Señor, no he podido estar en comunión contigo, Señor. Pero hoy, Señor, hoy me vuelvo a ti con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Hoy creo, Señor, dile: hoy creo que tú puedes renovar mis fuerzas, porque tenemos un Dios que no desfallece, tenemos un Dios que no se cansa, tenemos un Dios que no se duerme, tenemos un Dios que está atento, mujer, de tus necesidades, y que hoy está presto para tomar tus cargas, para tomar tus necesidades. Hoy el Señor te va a dar nuevas fuerzas, como las del búfalo, como las del águila, porque Dios quiere que nosotros sigamos hacia adelante como iglesia, que sigamos conquistando,
que sigamos avanzando, que sigamos conquistando. Hoy el Señor dice: Señor, restaura toda debilidad de manos, toda debilidad de rodillas, de fuerza de cuerpo. Dile: Señor, hoy renuévame las fuerzas. Dile al Señor: renuévame las fuerzas, renuévame, Señor, esas fuerzas que vienen de ti. Yo ya no quiero, Señor, enfrentar las cosas en mis fuerzas. Yo ya no quiero enfrentar las cosas en mi sabiduría. Yo ya no quiero enfrentar las situaciones con mis recursos. Ahora, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo en tu palabra y hoy, Señor, vengo a ti y hoy te pido, Señor, renuévame esas fuerzas, Señor, para que yo pueda levantarme nuevamente. Señor, gracias te damos. Hoy el Señor está tomando muchas cargas. Levanta tu mano y dile: Señor, toma mi carga, toma mi carga. No sé si es algún problema familiar, hoy pongo esta carga en tus manos. Si es una enfermedad, una situación económica, dile: Señor, hoy pongo esta carga, Señor, en tus manos. Hoy pongo esta carga, Señor, en tus manos. Hoy quiero, Señor, hoy quiero descansar en ti, Señor. Hoy quiero, Señor, cobrar nuevas fuerzas, Señor, y que al salir de aquí, Señor, tenga yo, Señor, esas nuevas fuerzas, esa fortaleza, Señor, que tú, Señor, tienes para todos tus hijos, para todos aquellos que han creído en ti, Señor Jesús. Hoy te dice el Señor: vengan a mí, los que estén cansados, dice el Señor, los que estén trabajados, dice el Señor, que yo los haré descansar. Y dile hoy, dile: Señor, yo descanso en ti. Dile: Señor, hoy decido descansar en ti. Dile: Señor, hoy decidimos descansar en ti. Hoy decidimos descansar, Señor, en tu amor, Señor, en tu fidelidad. Hoy decidimos descansar en ti, en tu gracia, Señor, en tu misericordia, Señor. Hoy decidimos descansar en ti. Y vas a respirar profundo. Respira profundo, iglesia. Hoy vamos a recibir esas nuevas fuerzas. Y le voy a sacar el aire despacio. Otra vez lo vamos a hacer. Vamos a hacer una inspiración profunda. A la de 3, a ver, yo les digo, y le vamos a pedir a Dios que en esta inspiración Dios nos dé nuevas fuerzas, ¿verdad? A la de 3, 1, 2, 3, empieza a hacer esta inspiración y la vamos a descansar. Sácala despacio. Señor, hoy te damos gracias, Señor, gracias. Yo sé que muchas mujeres, Señor, tú las has fortalecido y van a salir de aquí con más ánimo, con más fuerza, Señor. Y tú les vas a dar la gracia y la sabiduría para que puedan enfrentar todos los retos, Señor, de la vida de la mejor manera. Gracias te damos, Padre. Gracias.